Eso, no sé si ustedes antes quieren hacerme alguna consulta o empiezo con la exposición, ustedes me digan. No hay consultas. Ok. Bien, entonces voy a presentar lo que vamos a ver hoy. Bien, ahora sí se ve. Ok. Bueno, dentro de los factores, uno de los factores que afectan a las velocidades de las reacciones enzimáticas, el principal o uno de los más importantes, es el pH. Las enzimas, que están formadas por diferentes tipos de aminoácidos, que los vamos a ver enseguida, tienen grupos que son ionizables, o sea, tienen grupos con carga positiva o carga negativa, dependiendo del pH. Y estos grupos, eh, dependiendo de la carga que tengan esos grupos en un momento determinado, a ver, un segundo que me piden ingreso a la sala, Amito, listo. Dependiendo de las características del pH o de la reacción, o el pH que haya en el medio, estas enzimas pueden encontrarse activas o desactivas. Bien, ahí normalmente las enzimas, voy a poner el puntero láser, las enzimas tienen un pH determinado, por ejemplo, acá tenemos, les he puesto algunos ejemplos, como la pepsina, que se trabaja en el estómago, bien, que tienen un pH de 1,5, que es el pH óptimo de acción, y bueno, y ahí tienen diferentes enzimas cuyos pH óptimos de trabajo están presentadas en esta tabla que vemos acá. Bien, en este pH óptimo, las enzimas o sea, tienen un pH óptimo donde se encuentran en su punto isoeléctrico, o sea, que las cargas positivas y negativas están equilibradas dentro de la estructura dado por el efecto del pH. Pero bueno, cuando esto no puede ser, la enzima no va a trabajar en un pH único, sino que hay un intervalo de pH en el cual las enzimas pueden trabajar, que normalmente es casi aproximadamente una unidad por encima o por debajo del pH óptimo. Pasando esos intervalos, o sea, si el intervalo de trabajo de pH aumenta, se produce la desnaturalización de la proteína, ¿bien? Y si se desnaturaliza la proteína, ya pierde las características o sea, pierde su capacidad como catalizador biológico, ¿bien? Entonces, acá les muestro algunos tipos de enzimas, y las enzimas, como les dije, están conformadas por distintos tipos de aminoácidos. Acá hay algunos como que les presento: la glicina, la alanina, serina, treonina, cisteína, valina, leucina, isoleucina, metionina, prolina. Normalmente estos, o las aromáticas, como son la fenilalanina, tirosina, el triptofano, el ácido aspartico, el ácido glutámico, o la asparagina, la glutamina, histidina, lisina y arginina, estos son los aminoácidos fundamentales y básicos que se encuentran en todos los organismos vivientes, ya sea en seres humanos, en plantas, en animales, en algas, ¿sí? ¿Y qué importancia tienen estos aminoácidos? Que estos aminoácidos se empiezan a unir a través de sus estructuras carboxílicas o sus grupos aminos, empiezan a formar diferentes tipos de cadenas, se van organizando a través de reacciones ácido-base entre los mismos aminoácidos o aminoácidos diferentes, que son los que hacen que las enzimas sean diferentes, y al principio van formando una estructura lineal. Bien, esta estructura lineal, que es la estructura básica de la proteína, pueden organizarse de distintas formas, ¿sí? Combinándose distintas cadenas primarias de aminoácidos, van a ir conformándose a través de interacciones interiónicas o intermoleculares de tipo Van der Waals, dependiendo de ese tipo de interacción y dependiendo de los que van a depender, obviamente, de los tipos de aminoácidos que están involucradas en las estructuras primarias de la proteína, van a ir combinándose para generar una estructura secundaria de la proteína, que cuando tiene un volumen dado empiezan a combinarse, empiezan a atraerse por sus distintas cargas eléctricas, empiezan a atraerse, o sus diferenciales de carga empiezan a atraerse, generando las estructuras terciarias de las proteínas y posteriormente la estructura cuaternaria de las proteínas. Bien, que es cuando consta de varias cadenas de aminoácidos. La estructura cuaternaria, que son voluminosas, son de alto peso molecular y tienen estructuras o sitios activos donde ellas pueden conformarse. Como ustedes ven, los aminoácidos que constituyen estas proteínas, como les mencioné previamente, tienen grupos aminos o grupos carboxílicos, bien, como lo ven. Estos son todos alfa aminoácidos en particular. También existen beta aminoácidos, gamma aminoácidos, que va a depender de la distancia y la posición de los grupos carboxilos y de los grupos aminos. Bien, independientemente de eso, como les comenté recién, hay grupos carboxilos y grupos aminos en distintas partes de la molécula, que obviamente el cambio del pH va a afectar si las estructuras carboxílicas, por ejemplo, aparezcan en sus formas básicas, o sea, como estructuras carboxilatos, o en sus formas ácidas, cuando, por ejemplo, los grupos aminos son protonados y constituyen las bases amonio cuaternarias. ¿Bien? Entonces, así, dependiendo del pH que hay, estos grupos carboxílicos o aminos pueden sufrir los efectos de disociación e ionización que nosotros pudimos apreciar en equilibrio iónico, particularmente cuando lo pudimos estudiar ahí. Entonces, los cambios de pH van a afectar estas composiciones y el punto isoeléctrico de la proteína. ¿Bien? Entonces, si el pH modifica la composición eléctrica de la proteína, estas pueden perder su capacidad como catalizadores biológicos. ¿Bien? Otro efecto muy interesante y fundamental es el efecto de la temperatura. La temperatura, ustedes saben que afecta directamente las constantes de formación del producto, ¿bien? A través de la teoría de Eyring, nosotros ya lo estudiamos, vemos que la temperatura está directamente ligada a la constante de formación del producto, y esta constante de formación del producto, ¿sí? Que es cuando el complejo activado enzima-sustrato se descompone para formar el producto, si esta constante es afectada por la temperatura, obviamente van a afectar todas las constantes que están relacionadas a la constante de Michaelis. Bien, recuerden que la constante de Michaelis es una relación de constantes donde es la suma entre la constante de descomposición del producto, o sea, del complejo enzima-sustrato para formar el producto, más la constante de desactivación de este complejo, dividido la constante de activación de este complejo. Por lo tanto, si la temperatura afecta el proceso de descomposición, obviamente que va a afectar las constantes de activación y de desactivación de este complejo activado, afectando así la constante de Michaelis. Bien. Además, como nosotros sabemos, la temperatura va a afectar los valores de la constante termodinámica de la energía libre de activación para ese proceso,
Entonces, todos los factores, por ejemplo, en este caso la temperatura, que afecta las variaciones de la energía libre para la reacción, va a afectar de forma significativa la producción de la formación del producto porque está afectando todas las constantes que están involucradas. ¿Bien? Asimismo, todas las enzimas tienen una temperatura óptima que está por debajo de los 40 grados centígrados. Si nosotros superamos los 40 grados centígrados, las enzimas empiezan a romper sus estructuras cuaternarias, las estructuras ternarias, esas que acabamos de ver recién, y se desnaturalizan. ¿Bien? Por eso es tan importante, a nivel, sobre todo en el cuerpo humano, que las temperaturas, cuando hay alguna enfermedad, no superen, o sea, que hay que hacer control de temperatura, porque alcanzando los 40 grados pueden haber problemas irreversibles en el organismo, porque las proteínas estas, o sea, estas enzimas empiezan a desnaturalizarse y dejan de cumplir la función que deben cumplir como un catalizador biológico, y todos los procesos bioquímicos son afectados y se puede producir un desequilibrio muy importante a nivel del organismo. ¿Bien? Porque dejan de generarse las reacciones químicas biológicas necesarias para mantener la vida. Bueno, como yo les contaba, nosotros, como les conté al principio, cuando nosotros tenemos una enzima, ahora ya lo vamos a ver en particular, podemos tener dos situaciones. Podemos tener algunos compuestos químicos que se denominan inhibidores o que inactivan los procesos enzimáticos, ¿sí? Ya vamos a analizarlos en particular. O sea, que los inhibidores son aquellas sustancias que de alguna forma se van a combinar con la enzima y van a hacer que la velocidad de reacción enzimática disminuya. A veces puede ser tan grave el efecto del inhibidor que las reacciones químicas catalizadas por enzimas se detienen y los procesos biológicos asociados también se detienen, y esto puede conducir a la muerte del individuo, como por ejemplo una asfixia o un proceso de sobresaturación de oxígeno y otros factores donde el inhibidor está tomando juego y genera grandes problemas a nivel de la química biológica del organismo. Pero como hay inhibidores, también hay una serie de compuestos que se llaman cofactores o activadores, que tienen la capacidad de que cuando se unen con la enzima, favorecen la interacción entre la enzima y el sustrato, facilitando que los procesos bioquímicos se lleven a cabo. ¿Bien? Entonces, ya conocemos qué son los inhibidores y los activadores, pero entendamos un poco cómo es la enzima, cómo es el sistema, y cómo cómo es el sistema enzima-sustrato, y en dónde los activadores o los inhibidores pueden ingresar o formar parte de este proceso enzimático y generar, ya sea la detención del proceso biológico o la activación de ese proceso. En general, nosotros acá vemos por este dibujo una enzima tiene un sitio activo. El sitio activo es el lugar donde el sustrato accede, no solamente el sustrato, sino el inactivador o el activador puede ingresar a ese sitio activo, pero en general, como antes de que veamos esto, podemos ver que el sustrato ingresa a ese sitio activo, la enzima modifica su estructura cuando se genera la interacción entre la enzima y entre la enzima y el sustrato, y las interacciones que normalmente se producen entre enzima y sustrato son interacciones de tipo puente hidrógeno, Van der Waals. Bien, acá cuando se forma este complejo enzima-sustrato, dentro de esa estructura hay una transformación donde estamos en el complejo enzima-sustrato activado, donde los enlaces entre las moléculas del sustrato se rompen para generar el producto, y la enzima es la que ofrece el espacio para que este complejo enzima-sustrato es donde se produce esta transformación desde el sustrato hacia los productos, y una vez que se han transformado los sustratos en los productos deseados, estos productos son liberados, ¿bien? Y salen del sitio activo. Ahora bien, los activadores pueden ser coenzimas o cofactores, que son sustancias que no están unidos covalentemente a la enzima, ¿bien? O grupos prostéticos, que son grupos que están unidos covalentemente a la enzima, ¿bien? ¿Qué hacen estos compuestos? Lo que les acabo de mencionar. Generan espacios o activan espacios de sitios activos. Un segundito que me están pidiendo ingreso. A ver. Ahí está. Sigo. O sea, facilitan o activan esos sitios activos específicos, facilitando que el sustrato pueda reaccionar con, perdón, que el sitio activo o los compuestos de los sitios activos puedan reaccionar con el compuesto en cuestión, que es el sustrato, para generar la transformación del enzima sustrato hacia la formación del producto. ¿Bien? ¿Quiénes son principalmente? Pueden ser iones, como los iones metálicos, o compuestos orgánicos, principalmente son las vitaminas. Cuando los iones metálicos son los que actúan como activadores, normalmente se los denomina cofactores, como les dije, porque no están unidos covalentemente a la enzima, pero si son derivados de las vitaminas o vitaminas en sí mismos, se los denomina grupos prostéticos. Bien, por otro lado, nosotros tenemos los inhibidores, y los inhibidores pueden ser de dos tipos. Tenemos inhibidores, bueno, perdón, vamos a mostrar acá. Puede ser que el inhibidor, que no está mostrado acá, puede ser que el inhibidor también tenga la capacidad de ingresar al sitio activo, o puede ser que el inhibidor, una vez que la proteína se haya deformado, cuando se formó el complejo enzima-sustrato, haya deformado y cambiado su estructura, y le dé paso a que el inhibidor ingrese. ¿Bien? Bueno, el inhibidor puede unirse a la enzima de dos formas. Puede ser que el inhibidor se una a la enzima de forma covalente o de uniones de tipo Van der Waals, y cuando eso ocurre, hay posibilidades de que el inhibidor sea eliminado o se rompan esa unión con la enzima. Entonces, afecta la velocidad de reacción del proceso enzimático, pero, o sea, ralentiza la velocidad de reacción de esta reacción enzimática, pero no impide a que esta reacción se lleve a cabo. ¿Bien? Cuando nosotros estamos en presencia de este tipo de inhibidor, decimos que es un inhibidor reversible. Ahora, puede suceder que el inhibidor forme con la enzima uniones covalentes. Cuando forma uniones covalentes, nosotros hablamos de que la inhibición es irreversible porque se ha formado un nuevo compuesto químico. ¿Bien? Y si es el caso de que el inhibidor se haya unido covalentemente a la enzima deja de funcionar. O sea, el sitio activo no puede continuar con su estructura, se produce el envenenamiento de la enzima, y en vez de ralentizar la velocidad de reacción, lo que se produce es que la reacción enzimática se detiene. ¿Bien? Y eso es un problema muy grave, que ustedes lo van a ver particularmente en química biológica, pero no nos vamos a dedicar nosotros a estudiar estos problemas a nivel biológico. Lo que nosotros vamos a estudiar es qué pasa con los inhibidores que
tienen o que se unen con la enzima de forma reversible, o sea, a través de uniones de tipo Van der Waals, puente hidrógeno, en este sentido. Bien, entonces, lo primero que vamos a hablar, si no me equivoco, son de los... espérense, bueno. Vamos a ver entonces ahora, sí, estaba bien lo que yo les iba a decir. Lo que vamos a ver ahora es cómo los inhibidores que actúan reversiblemente, de qué forma estos inhibidores pueden actuar sobre la enzima. ¿Bien? Bien. En el mecanismo general de inhibición, nosotros tenemos en la primera etapa la reacción enzimática sin inhibición, o sea, la normal, la común. ¿Bien? O sea, que la enzima reacciona con el sustrato, forma el complejo activado enzima-sustrato, y después este complejo enzima-sustrato activado se descompone para liberar el producto y parte de la enzima. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un inhibidor en el medio, que es aquel compuesto que puede reaccionar con la enzima y puede formar algunos complejos a través de puente hidrógeno o fuerza de Van der Waals, puede ser que este inhibidor pueda actuar en distintas etapas. Puede ser que el inhibidor reaccione directamente con la enzima antes que haya ingresado el sustrato, o sea que el inhibidor y la enzima formen un complejo inhibidor-sustrato, ¿bien? Perdón, inhibidor-enzima, discúlpenme, o sea, la enzima y el inhibidor formen el complejo inhibidor-enzima. O puede suceder, el otro caso puede suceder que una vez que ya el complejo enzima-sustrato se formó, recién ahí, dada la estructura, la deformación de la estructura de esa proteína, le dé ingreso al inhibidor y se forme el complejo triple enzima-sustrato-inhibidor. ¿Bien? Bueno, dependiendo en qué momento este inhibidor ingrese a esta reacción enzimática, es el tipo de inhibición que tendremos y cómo afectaría, dependiendo de la etapa en donde ingrese, cómo afecta la velocidad de las reacciones enzimáticas, que eso es lo que nosotros vamos a ver. Bien, por un lugar, nosotros qué deseamos, que estos complejos, por un lado, enzima inhibidor y enzima sustrato inhibidor, tengan su tiempo de vida media lo más bajo posible, o lo más deseable es que esos complejos no se formen. ¿Por qué? Porque si esos complejos no se forman, significa que la interacción del inhibidor con la enzima no va a afectar la velocidad de reacción. O sea que lo deseable es que tanto el complejo enzima inhibidor como el complejo enzima inhibidor sustrato se descompongan rápidamente. Si se forman, que se descompongan rápidamente. Entonces, como a nosotros nos interesa que estos complejos se descompongan rápidamente para que no se afecte significativamente la velocidad de la reacción enzimática no inhibida o general, nosotros planteamos constantes de descomposición de estos complejos. ¿Bien? Porque, ¿qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa que estos complejos se descompongan, o sea, que rápidamente se libere la enzima y el inhibidor, o que el complejo triple rápidamente se descomponga y se forme el complejo sustrato activado, que es el responsable de la formación del producto, y que el inhibidor quede libre. ¿Bien? Por lo tanto, estas constantes de descomposición nosotros deseamos que sean lo más altas posibles, y para eso debería ser que la constante de descomposición de estos complejos sean mucho mayores que las constantes de activación de esos complejos. Bien, esto se puede llevar a cabo, o estas consideraciones son en el caso de las reacciones enzimáticas inhibidas de forma reversible. ¿Por qué? Porque en las inhibiciones enzimáticas inhibidas irreversiblemente, las constantes de activación para los complejos enzima inhibidor o enzima inhibidor sustrato activado son mucho mayores que las constantes de descomposición o de desactivación. ¿Bien? Bueno, esta es la ecuación que recordemos, que nosotros sabemos que utilizamos las velocidades iniciales para las reacciones enzimáticas, y que la velocidad de las reacciones enzimáticas a través de la teoría de Eyring va a depender de la concentración de este complejo activado por la constante de formación del producto. Bien, si nosotros trabajamos matemáticamente, como yo les dije el otro día, no vamos a aplicar todas las ecuaciones, porque las tienen ustedes, todas las demostraciones en el Moodle, que se los subí hace bastante tiempo, haciendo todas esas consideraciones, considerando la reacción enzimática sin inhibir y considerando qué pasa si el inhibidor se acopla con la enzima, o qué pasa si el inhibidor se acopla una vez que ya se formó este complejo activado enzima-sustrato, se alcanza a una ecuación general, ¿sí? Que ustedes, como les digo, pueden encontrar su demostración en la página, en el Moodle, donde se observa que esta ecuación, o se denomina esta ecuación, la ecuación de Michaelis-Menten para las reacciones enzimáticas inhibidas, donde nosotros podemos observar acá que vemos que la concentración del inhibidor se encuentra en el denominador, o sea que por intuición o matemáticamente, nosotros sabemos que si las concentraciones del inhibidor, independientemente de en qué etapa ingrese, a medida que aumenta la concentración del inhibidor, las velocidades de las reacciones enzimáticas se van a ver disminuidas. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver ahora es ver los distintos tipos de inhibiciones en función del mecanismo general de inhibición que hemos planteado hasta recién. Bien, hay distintos tipos de inhibiciones. La inhibición competitiva, la inhibición incompetitiva y la inhibición no competitiva. ¿En qué se diferencian estos tres tipos de inhibición? Estos tres tipos de inhibición se diferencian dependiendo de qué etapa del mecanismo general de inhibición el inhibidor actúa. ¿Bien? Entonces, en la reacción competitiva hay algo que es muy interesante, que ¿por qué se denomina competitiva? Se denomina competitiva porque la estructura del sustrato y la estructura o la estereoquímica y los grupos funcionales del inhibidor son muy similares. O sea, tienen similares grupos químicos, tienen similares estereoquímicas, o sea, ubicación de las moléculas y de la estructura de esos compuestos en el espacio. Por lo tanto, al tener estructuras muy similares, lo que hacen es competir por el sitio activo de la enzima. A ver, un segundo, que me están pidiendo ingreso, me parece. No, me equivoqué, estaba escuchando mal. Bien. Entonces, cuando estas dos estructuras químicas son muy similares, compiten por el sitio activo de la enzima. ¿Bien? Por eso se denomina inhibición competitiva. Como ambos sustancias, sustrato, inhibidor, compiten por el sitio activo, ¿qué puede suceder? Que de forma normal el sustrato ingresa al sitio activo de la enzima, formando el complejo enzima-sustrato activado, ¿bien? Y posteriormente la reacción continúe liberando el producto y liberando la enzima.
Bien, ahora, ¿pero qué sucede? Hay igual probabilidad de que a ese sitio activo ingrese el sustrato o ingrese el inhibidor. Entonces, tanto hay igual probabilidad que se forme el complejo enzima sustrato e igual probabilidad que se forme el complejo enzima inhibidor. Bien, entonces las etapas que intervienen en el mecanismo general de las reacciones enzimáticas inhibidos de forma competitiva o inhibición competitiva va a ser la etapa A, que siempre tiene que estar, porque si no estuviera la etapa A, la reacción enzimática no se llevaría a cabo, pero la etapa en donde ingresa el inhibidor es la etapa B, o sea que se forma un complejo entre el enzima y el inhibidor. Ahora, ¿qué sucede? No hay, en este tipo de inhibición, no hay posibilidad de que se forme complejo triple enzima sustrato inhibidor, que era la que estaba en la etapa 3. Por eso decimos que la constante de descomposición del complejo triple tiende a infinito. ¿Por qué? Porque ese complejo, si se llegase a formar, tiene un tiempo de vida media nula, o si se forma, rápidamente se descompone. Por eso la constante de descomposición de este complejo triple tiende a infinito. Nuevamente, redondeando, la inhibición competitiva, sustrato e inhibidor tienen características químicas y físicas similares y pueden competir por el sitio activo de esa enzima. Bien. En la reacción incompetitiva es una reacción muy compleja, porque una vez que el inhibidor ingresa al complejo, o sea, a la formación de esta reacción enzimática, difícilmente pueda ser eliminado, a diferencia de la reacción competitiva. ¿Por qué? Porque en la reacción competitiva, como dijimos, sustrato e inhibidor tienen similares características y tienen la misma probabilidad de formar un complejo en el sitio activo de la enzima. Entonces, a esta reacción competitiva, una forma de eliminar la incidencia del inhibidor es aumentando la concentración del sustrato, porque al tener mayor concentración del sustrato voy a tener mayor probabilidad de la formación del complejo enzima-sustrato activado. En el caso de la incompetitiva eso no ocurre. ¿Por qué? Porque el sustrato, cuando se ingresa al sitio activo de la enzima, forma el complejo enzima-sustrato y esta enzima, como habíamos hablado, esta molécula se descompone, perdón, se deforma, y cuando se deforma le da el ingreso o le da el permiso a que ingrese el inhibidor, ¿bien? Que, como observamos, este inhibidor no tiene ninguna característica química ni física similar a la del sustrato. Entonces, una vez que se formó el complejo enzima-sustrato, ingresa el inhibidor y se forma el complejo triple, enzima, inhibidor, sustrato. Cuando esta etapa transcurre, no hay formación del producto, ¿sí? Pero o sea, cuando está este inhibidor que puede actuar de una inhibición incompetitiva, la reacción no se puede eliminar, porque una vez que su acción no se puede eliminar, porque una vez que se deformó la enzima, cuando se formó el complejo enzima-sustrato, dio el espacio químico y físico para que ingrese el inhibidor. Por lo tanto, se detiene la reacción o se ralentiza la reacción enzimática. En función a lo que les acabo de explicar, las etapas involucradas en el mecanismo, como siempre, es la 2 y la 1 o la etapa A, y la etapa que va a conformar o que va a formar parte de esta reacción enzimática inhibida incompetitivamente es la etapa C, donde se muestra que una vez que se formó el complejo enzima-sustrato, ingresa el inhibidor y forma el complejo triple. ¿Bien? Por lo tanto, obviamente, como la enzima, antes que se forme el complejo enzima-sustrato, no puede reaccionar con el inhibidor, ¿qué pasa? El complejo enzima-inhibidor tiene una vida media muy corta o inexistente, por lo tanto, la constante de descomposición del complejo enzima-inhibidor tiende a infinito. ¿Bien? Después tenemos otro tercer tipo de inhibición, que es la inhibición no competitiva. En la inhibición no competitiva hay algunos pasos y algunas características propias del inhibidor y de la enzima que afectan a todo el proceso enzimático en general. Por un lado, nosotros tenemos la etapa A, recuerden que es la reacción enzimática sin inhibir, ¿bien? O sea, el enzima reacciona con el sustrato, forma el complejo activado y libera el producto. Pero cuando nosotros tenemos un inhibidor que actúa no competitivamente con el sustrato, puede suceder lo siguiente, que si el inhibidor está en el medio, puede ser que este inhibidor ingrese a la enzima, reaccione con la enzima, no en el sitio activo, sino en otro sitio, dada la deformación, y deforma la enzima formando el complejo enzima-inhibidor. O puede suceder que una vez que el sustrato y la enzima formaron el complejo activado y se haya deformado, se ingrese el inhibidor y forme el complejo triple. ¿Bien? Por lo tanto, cuando hay una reacción enzimática no competitiva, son factibles que se produzcan las etapas la etapa B y la etapa C del proceso de inhibición. Por lo tanto, hay igual probabilidad que se forme el complejo enzima inhibidor, igual probabilidad que se forme el complejo enzima inhibidor sustrato activado. Lo mismo. Por lo tanto, las constantes de descomposición del complejo enzima inhibidor o del complejo enzima sustrato inhibidor activado tienen aproximadamente los mismos valores, pero no tienden a infinito como es en los casos anteriores. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tienen una existencia real, se forman y detienen las velocidades de reacciones en particular. Entonces ahora, viendo, a ver, un segundito, a ver, hasta acá, ¿dudas? No, profe. ¿Está bien? ¿Han entendido bien la diferencia? Más o menos, yo lo voy a volver a repasar igual. Bueno, pero a mí me gustaría ver qué entendieron. Bueno, ninguna, de acuerdo, pero a mí me gustaría escucharlos a ustedes. Bien, vamos a hacer un repasito así como rápido. Tenemos la enzima, ¿sí? Que tiene un sitio activo donde ingresa el sustrato. O sea, tenemos la enzima, un sitio activo donde entra el sustrato, forma el complejo, se libera. Perfecto. Ahora tenemos un inhibidor que puede actuar de forma reversible con la enzima. Vimos tres tipos: la inhibición competitiva, la incompetitiva y la no competitiva. ¿Qué entendieron que es una reacción competitiva? Una inhibición competitiva. ¿Nada? ¿El inhibidor compite con el sustrato? Exactamente. El inhibidor y el sustrato compiten por el sitio activo de la enzima. ¿Bien? Compiten. A ver, ¿quién entra primero? Supónganse que esta sea la enzima, ¿sí? Supónganse, acá tengo los lentes, bueno, le escucho. Esta es la enzima. Y tengo, o entra sustrato o entra inhibidor. ¿Bien? Compiten por el sitio activo. ¿Por qué? Porque enzima
físicas y estéricas similares, por lo tanto pueden competir, ¿bien? Por el sitio activo. Ahora, ¿qué es la inhibición incompetitiva? ¿Qué pasa en una inhibición incompetitiva? En una inhibición incompetitiva, el inhibidor solo puede ingresar o reaccionar con la enzima una vez que se ha formado el complejo enzima-sustrato. Si no se ha formado el complejo activado enzima-sustrato, el inhibidor no puede combinarse con la enzima. ¿Bien? Ese es incompetitivo. O sea, se forma el complejo enzima-sustrato y recién ahí ingresa el inhibidor. Y en la no competitiva pueden suceder dos cosas. Puede ser que el inhibidor y la enzima formen un complejo, o puede ser que el inhibidor ingrese, se une con la enzima una vez que el complejo enzima-sustrato se hayan formado. O sea, que tiene igual probabilidad de que se forme el complejo enzima-inhibidor, o sea, el compuesto este enzima-inhibidor, o que se forme el complejo enzima-sustrato-inhibidor. ¿Sí? ¿Entienden, chicos? ¿O no? Sí, profe. Sí, Maca, Sofi y el resto, miren, somos re poquito, lo puedo nombrar uno a uno. ¿Candelaria, entendiste? Probablemente Candelaria no está. Ah, sí, profe, entendiste, ok. Mili, ¿entendiste? Fátima Carrizo. Sí, profe, entendido. Es más, ay, se me perdió lo que pusiste en el chat. Dice, uy, para. Es más, me hizo acordar a biología. Bueno, buenísimo. Fiorella Zavala. Daru, ¿se entendió? Alex Heredia y Fátima. Bueno, probablemente no estén. Bueno, para los que están presentes y conectados, pero presentes realmente, vamos a seguir explicando. Bueno, entonces ahora vamos a ver cada una de estas inhibiciones. Ah, ok, Fátima, bien. Vamos a ir observando cada una de esas inhibiciones en particular. Me está presentando, ahí mostró pantalla. Ok, bien. Entonces vamos a ver la reacción enzimática competitiva, que era la que acabamos de mencionar recién. Cuando nosotros vemos la reacción enzimática competitiva, espérense que vamos a ir un poquito para atrás para ver. Esta es la ecuación general, de Michaelis-Menten para las reacciones enzimáticas inhibidas. Cuando dijimos que hay una reacción enzimática inhibida competitivamente, puede formarse el complejo enzima inhibidor, pero el complejo enzima inhibidor sustrato tiende a infinito, o sea que se descompone con mucha facilidad, ¿bien? Que se descompone, que no tiene existencia real. Por lo tanto, un número sobre infinito es cero, ¿bien? ¿Lo ven? X, concentración inhibidor sobre infinito es cero, entonces, a partir de esa ecuación, llegamos a esta ecuación, a partir de la ecuación general de Michaelis-Menten para las reacciones inhibidas competitivamente, llegamos a esta ecuación. Bien, ¿qué es lo que vemos? Que nosotros, recordemos que la ecuación de Michaelis-Menten, ¿sí? Para las reacciones enzimáticas no inhibidas, no está afectado por estos factores que en este momento se están presentando cuando hay un inhibidor en el medio. Por lo tanto, nosotros podemos poner o armar una constante de Michaelis aparente, que no es nada más ni nada menos que la constante de Michaelis, cómo está afectada por la concentración del inhibidor. ¿Bien? ¿Para qué lo hacemos esto? Para tener una ecuación del tipo de Michaelis-Menten en general. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando tenemos una inhibición competitiva? ¿Bien? Observamos lo siguiente. Nosotros vemos que si la concentración del inhibidor aumenta, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La constante de Michaelis aparente va a disminuir, perdón, va a aumentar, ¿sí? Y si esta constante de Michaelis aparente aumenta, nos va a conducir a que hay una disminución en la velocidad inicial, o en la velocidad a la que pueden alcanzar las reacciones enzimáticas. ¿Bien? Eso por un lado. Pero observamos además que la velocidad máxima, que estaba dada por el producto de la constante de formación del producto por la concentración total de la enzima, no se ve afectada por la concentración del inhibidor, por lo tanto, ese valor es constante y no se modifica por más que haya inhibidor presente en el medio. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? Que a medida, vamos a poner la primera, vamos a mirar esta gráfica. En la primera que estoy marcando acá con el cursor, ¿bien? Es la gráfica de Michaelis-Menten para una reacción enzimática no inhibida. Pero a medida que aumenta la concentración del inhibidor, fíjense que la he hecho con la flechita hacia abajo, pero en realidad está aumentando la concentración del inhibidor, en esta flecha que está indicando que a medida que aumenta la concentración del inhibidor, la velocidad máxima, o sea, la velocidad de las reacciones, la velocidad inicial de las reacciones, es cada vez menor, es lo que veíamos nosotros. Es cada vez menor, es cada vez más lenta. Pero ¿qué ocurre? Cuando aumentamos la concentración suficiente de sustrato, todas estas reacciones, por más que haya inhibidor en el medio, todas alcanzan el valor de la velocidad máxima. Algunas, las reacciones enzimáticas no inhibidas, van a alcanzar este valor de velocidad máxima en un tiempo muy corto, en tanto que en las reacciones donde hay este tipo de inhibición, el periodo para lograr la velocidad máxima va a ser mayor, porque va a estar dependiendo de la concentración del inhibidor. Asimismo, si nosotros podíamos observar las ecuaciones lineales de Berk, ¿bien? Que era, como se los mencioné el otro día, es la inversión de la ecuación general para esta reacción inhibida, competitivamente es la forma inversa. ¿Qué es lo que vemos? Vemos una ecuación que es la ecuación de una recta, donde la inversa de la velocidad inicial se grafica contra la inversa de la concentración de sustrato. De la ordenada al origen, vamos a sacar el valor de la velocidad máxima, de la inversa de la velocidad máxima, y que va a ser constante para cualquier concentración del inhibidor, porque nosotros observamos que la velocidad máxima, la que alcanzan estas reacciones, no está afectada de ninguna manera por la concentración del inhibidor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros vemos que la concentración del inhibidor, a medida que aumenta la concentración del inhibidor, aumenta la constante de Michaelis aparente, ¿qué va a pasar? Que a medida que la concentración del inhibidor aumente, las pendientes de estas rectas van a ir aumentando, porque está dada por la relación de la constante aparente de Michaelis sobre la velocidad máxima. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Ok.
Sigamos entonces en el caso de las reacciones enzimáticas inhibidas incompetitivamente. Nuevamente, voy a volver para atrás, acá, no, esta. Recordemos, yo no sé por qué no la pegué antes esta, o en todas en las otras